Esta es una presentación de MG Comunicación. Bien, ya tenemos mesa cuadrada. Me da mucho gusto que esto suceda así y quiero saludar y recibir, como siempre, con un enorme placer a este par de fantásticos colaboradores, amigos, gente que entiende e interpreta muy bien lo que pasa en la vida pública de San Luis Potosí. Adriana Ochoa, periodista, directora editorial de Grupo Mival, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y entrañable amiga. Adriana, querida, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, muy soleada tarde. Muy soleada tarde. Don Osvaldo Ríos Medrano, abogado, experto en política, influencer, un tuitero de excepción y por supuesto uno de los analistas con más colmillo del centro de este país. ¿Cómo estás, querido Osvaldo? Muy bien, querido Jesús Adrián, un gusto estar otra vez aquí en estos micrófonos. Bueno, vamos a platicar rápidamente sobre varios temas, ¿no?, que están en la picota en esta semana. Uno de ellos fue descubrir que el gobierno municipal que hoy encabeza Enrique Galindo trae un tema arrastrando desde la época de Octavio Pedrosa. Así de fácil. O sea, pasó la administración de Octavio Pedrosa, la de Jorge Lozano, la de Victoria Labastida, Mario García Valdés, Ricardo Gallardo Padre, Javier Nava y ahora Enrique Galindo, y resulta que le quieren cobrar más de 430 millones de pesos al ayuntamiento, que es un dineral, es una cantidad estúpida. Estamos hablando de que no han podido resolver el realito, les faltaban 150 millones de pesos. Imagínense del tamaño que es el boquete económico de esta condición, porque a alguien se le ocurrió darle un contrato para explotar, traducir, digamos que de una manera efectiva, la basura a través de gas metano, en un proyecto presuntamente ecológico, a una empresa de dos hermanos Avaroa que se constituyó 38 días antes de que se les concediera el contrato. ¿Quién lo puede entender? Nadie. Hay una sentencia hasta este momento para poder resarcir presuntos pagos pendientes, que está, sin palabras que aquí mismo ayer nos dijo Enrique Galindo, el alcalde de la capital, pues que no les obliga al ayuntamiento a pagar en este momento un centavo. O sea, no hay un mandato formal judicial que les diga, debes tanto. Están evidentemente peleando el asunto. Pero nos llama la atención que esta sea la constante, ¿no? Gobiernos de 3 años, hasta ahora no ha habido nunca un gobierno que se haya podido reelegir en los términos prácticos. Lo intentó Gallardo, lo intentó Nava, no pudieron hacerlo, pero sí, lo que sí vemos es que siempre hay desfalcos extraordinarios a través de terceras personas que presuntamente vienen a resolver problemas muy importantes de San Luis Potosí y lo único que hacen es empinarnos. Lo digo con absoluta responsabilidad en el término, pero no encuentro otro. Adriana Ochoa, ¿qué está pasando? Es un largo litigio y en el área laboral suele pasar con los ayuntamientos, que se deja crecer, llegan, hacen despidos y que al cabo hay el que venga detrás que arree, mientras yo meto a los míos y el que se pelee en los tribunales. Ahora con la nueva ley laboral quizá alguna cosa cambie, pero llegan a cantidades millonarias y el gobierno del estado tiene por ahí un par de casos también de abogados que supuestamente defendieron un problema en el INVIES que no se resolvió y un problema en SEA que tampoco se resolvió. Y el cuentón va, en el caso del INVIES es una cantidad por encima de 40 millones de pesos. La están litigando, pero va por las mismas. En el caso del ayuntamiento, creo que aquel alcalde, Octavio Pedrosa, se quiso ver muy europeo y se le hizo fácil y escogió mal y ahí dejó el problema para el resto que viniera, ¿no? Y creo que mal litigado, descuidado, pensaron que no iba a pegar y ahí tienes las consecuencias, ¿no? Híjole, qué tema. Pero la constante, ¿no? El que las administraciones municipales, primero, no resuelven. Segundo, traen acarreando tantos problemas que cuando empiezan a gobernar ya están pensando en dar el brinco, ¿no? En el famoso chapulineo. El chiste es que tenemos la ciudad a merced de, pues, un juego de azar, querido Osvaldo. Sí, un apunte que hacías bien es que desde Octavio Pedrosa pasando por Jorge Lozano, Victoria Labastida, Mario García, Ricardo Gallardo, Javier Nava, todos son proyectos políticos fallidos. Es decir, no solamente la reelección fracasada de el Gallo Gallardo y de Javiercito Nava, sino también los otros proyectos de que quisieron ser gobernadores
y se quedaron en el vuelo Victoria Labastida, Mario García, Jorge Lozano y Octavio Pedrosa, en diferentes momentos, quizá no inmediatamente, todos fracasados con excepción de Marcelo. La Rija del Tigre es la capital. El que estuvo antes de Octavio, digamos, el que estuvo antes de este problema, sí lo logró, o sea, sí logró el tránsito de Palacio Chico a Palacio Grande, pero fuera de Marcelo no hay más, todos han sido fracasados. Habrá que ver, algunos dicen Enrique Galindo, tuvo su primera vuelta de derrota. Sí, ganó, claro. Marcelo perdió en 97 con en 97, luego 2000 gana la alcaldía y luego en 2003 ya, digamos, va, ¿no? Habrá que ver, de los que están en esta circunstancia política, creo que el que podría estar en condiciones predecibles es Galindo. Y creo que tendrá que ver con cómo maneja este tipo de pelotas calientes, que aunque no sean su responsabilidad, no lo generó el problema, sí es su problema resolverlo. Y a mí me parece que, si bien es cierto que el asunto parece muy escandaloso, porque la cifra da como para pensar que van a ir a derrumbar el Palacio Municipal y se van a llevar unos pedazos, ¿no? O que nos van a expropiar la caja del agua, no lo sé. O sea, la realidad es que no han precisado a cuánto asciende. Es decir, el daño no está tasado por una autoridad jurisdiccional. Es la pretensión del demandante que se le entreguen 435 millones. Habrá que ver si un juzgado federal, después de resolver el amparo que promovió el ayuntamiento, estima que en eso están los daños. Yo lo que diría es, de este asunto, que el móvil es muy parecido a, por ejemplo, aquella intentona de Gallardo de tratar de dejar un contrato concesionado a unos privados de mala memoria y de nombre Panavi, donde esencialmente entregaba, me parece, muy buena cantidad de millones de pesos a cambio de un contrato bastante oscuro de luminarias. Y me parece muy parecido al de unos parquímetros que dejó otro alcalde, no me acuerdo cómo se llama, creo que Javier se llama y se apellida Nava, de los parquímetros concesionados para generar un problema jurídico importante al ayuntamiento que venía, y también, por supuesto, dejar un contrato leonino y ofensivo de contratación de renta de patrullas por un periodo de 3 años a cantidades vergonzosas, para después dejar a la ciudad sin una sola patrulla una vez que abandonaron el poder. O sea, el móvil es el mismo. Es, digamos, a tomar los actos de decisión de política más irresponsables y finalmente las consecuencias de que no haya servicios, de que no haya patrullas, o que se hagan malos contratos, o que no se despida bien y luego vengan los laudos que decía Adriana, pues es el que sigue. ¿Y sabes qué hacen los que siguen? Pues dicen lo mismo, ¿verdad? Si al final yo no lo generé, pues que lo haga el que sigue y que lo haga el que sigue. Y hay un precedente, no sé si recuerdan, si no recuerdo mal, es en Río Verde, donde se da el histórico de un laudo de uno de los funcionarios públicos mal despedido, que después efectivamente reclama, obtiene una suma millonaria y el ayuntamiento le tiene que entregar predios enormes. El caso Margarito Ortiz. Exactamente, sí, claro. Porque, y ahí sí es verdad esta metáfora de la que me burlaba, sí le tuvieron que entregar medio patrimonio municipal porque al final ganó. Entonces yo creo que, en síntesis, no hay que desestimar el riesgo jurídico de este asunto, porque la cantidad que pretenden los demandantes es como para quitarle el sueño a las autoridades municipales actuales. Pero también no hay que sobredimensionarlo, al final no está resuelto, y creo que la parte clave es que se acredite el daño, es decir, que ellos logren acreditar que efectivamente sufrieron esas mermas económicas. Entonces, me parece que eso está por demostrarse, no es un hecho probado, y sí, también debería deslindarse una responsabilidad penal y administrativa para quienes, pudiendo y debiendo haber actuado, no lo hayan hecho. Así es. A ver, en San Luis Potosí, si esto vivimos en la capital, los casos del interior son una verdadera vacilada. Lo de Margarito Ortiz ahí en Río Verde, bueno, el señor fue alcalde del 80 al 82. Sí. Y todavía no han resuelto el problema. Sí, 40 años y después. Con una cosa bien extraña. Él hizo un préstamo personal. Así es. Para terminar unas obras. Se prestó como alcalde para hacer, creo que una callecita, ya platicábamos el tema. Y se cobró a lo chino. Sí, se fue. Está tremendo el asunto. Ahora, yo quisiera preguntarles, en esta condición, por ejemplo, justamente el exalcalde de Río Verde es diputado, ¿no? Sí. Él cobra directamente el agua a varios de los fraccionamientos, donde tiene injerencia, donde no. Y el asunto llama la atención, se va a vencer su concesión, la van a renovar en este momento en el que sabemos que muchos de los problemas que tenemos en San Luis Potosí es porque los que más gastan agua
no la pagan o no la pagan a los precios que la deberían de pagar, y entonces se está subsidiando mediante esta clase de componendas lo que hoy sufrimos todos, que es desabasto. ¿Qué opinas, Adriana? Fueron dos concesiones, una se quedó a medias, que era la de Villamagna, que la recuperaron recién en el ayuntamiento pasado, pero sí con la idea esta de privatizar, de que se encargara un particular, que hay ciudades en donde funciona, les ha funcionado, en León me parece, tienen un régimen así, pero creo que hay más particulares buscando concesiones. Es una posibilidad que puede darse ante la quiebra, y se pensó que era una buena idea, ante la quiebra técnica de Interapas por mucho tiempo. Cuando que lo que resultaba más fácil que reforzar Interapas, pues que se encargue de los ricos, una empresa que les dé a su gusto. Nomás que de ahí no se armó algo que le dejara pues un beneficio al propio Interapas o al ayuntamiento. Y pues a ver ahora con si se renueva o no la concesión ahora que se venza. En este sentido, esta clase de negocios fallidos, constantes, hay mucha controversia sobre también el tema que generó Jorge Lozano al privatizar el servicio de la basura, ¿no? El famoso tema de red de colector Vigue, ¿sí? Que sigue y que ha tenido problemas y que ha tenido que renegociar condiciones con los diferentes ayuntamientos subsecuentes a Jorge Lozano. Y que es el servicio mejor valorado. Y que es el servicio mejor valorado. Sí, es que no es malo. No es malo. ¿Quién sabe si en un análisis formal, que no tengo a la mano, lo que pagan es equivalente a ese servicio, o podría haber habido otras mejores opciones? O inclusive el tema famoso, ¿no? La plantilla. La gente que trabaja ahí, que dependía del ayuntamiento y que tenían que subcontratar de una manera colateral, los sindicatos, el tema de los pepenadores, que les tumbaron varias veces el tráfico en Salvador Nava, ¿no? Claro. En este tema. ¿Hasta dónde hoy podemos tener una lección, la gente que nos puede estar escuchando como ciudadanos, los políticos, los diputados, para poder entender, transitar mejor esta clase de condiciones? Es muy difícil operar una ciudad. Ya nos hacía el recuento perfecto Osvaldo. Es prácticamente un suicidio político. 1 de 10, 1 de 10 logró una mejor condición. Nadie más. Bueno, Octavio Pedrosa anduvo ahí, fue senador y cosas, pero no por un mérito político real. No, jamás. Hay que decirlo con todas sus letras. Así es. ¿No? Incluso a él estalló el asunto de la basura. Yo recuerdo que con aquella quita de los contenedores. Sí, me acuerdo. Así es. Mi mamá, que había votado por él, estaba muy enojada y me dice, ¿quién se le ocurrió esa tontería? Digo, pues al tipo por el que votaste. ¿Es ese? Pues sí, ese. A raíz de eso, que no se podían renovar los camiones, que no había inversión suficiente y que teníamos además que cumplir, y es el único ayuntamiento que lo tiene, que lo cumple, con algo que fuera mejor que un tiradero. Lo que teníamos en Peñasco era un tiradero. Lo que tenemos ahora es un relleno sanitario. Y es el único municipio que lo tiene. Me parece que Valles es una bronca, Soledad es una bronca, en todos lados todo el mundo tira su basura donde quiera. Entonces no había dinero para hacer eso y fue que se les ocurrió privatizar. Y de los estándares que levanta INEGI desde hace una década es el servicio municipal mejor valorado. Sí cuesta mucho mantener una ciudad, y más cuando no tienes régimen de jubilación. La plantilla de trabajadores del ayuntamiento, no hay jubilaciones en el ayuntamiento, si recuerdas. Lo que hacen es váyase a su casa y le siguen pagando el sueldo como al resto. Entonces tienes una plantillota enorme creciendo cuando no hay un fondo de jubilaciones. En este contexto, en el legislativo, Osvaldo, ¿cómo motivarlos a que se den cuenta que tienen que despertar de alguna manera y empezar a remediar cosas prácticas al margen de pues los maniqueos, ejercicios de manipulación de los líderes de los partidos? Sí, digamos en la competencia por la, digamos, abnegación, sometimiento o abierto servilismo que tienen las fracciones parlamentarias para complacer al gobernador, porque esa es la real competencia que existe en el Congreso del Estado, a ver quién logra, digamos, ser más genuflexo hacia el Poder Ejecutivo. Yo les diría lo siguiente:
en esta competencia de sometimiento que tienen, debieran valorar los legisladores digamos, apotegma. El servicio de la recolección de basura es muy bien calificado, está privatizado, pero la lógica es que siempre hay mucha basura y cada día hay más basura, y gestionar eso ha obligado a la empresa pues a ser más eficiente. En el tema del agua, lo que hoy sabemos es que cada día habrá menos agua, que el problema no es la gestión del agua, sino garantizar el abastecimiento de la misma, y que hoy día los ricotototes que no pagan el agua y los muchos amolados y ciudadanos de a pie tampoco pagamos el precio justo de lo que vale el agua. El agua no se paga en San Luis Potosí lo que vale, porque cada vez es más escasa. Si no se piensa en el problema de la gobernanza hídrica, es decir, recuperar la conducción, no sé si en el Interapas o en otro organismo distinto, o incluso hablar de un esquema completamente distinto que haga no solamente que el agua se pague más por parte de todos, o que paguemos lo justo, pero que además los que le dan un uso para regar campos de golf y residencias y clubs residenciales privados donde una casa respecto de otra se encuentra a 3 o a 2 kilómetros y entre una y otra y hay pastos y jardines inmensos que requieren estarse regando cada cierto tiempo, etcétera, y que eso se tiene que pagar, Jesús, porque el problema grave es que en el corto plazo a San Luis Potosí le va a pasar lo que hoy le pasa a la zona metropolitana de Nuevo León. No habrá agua. Y yo preguntaría, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar un regio en este momento que no tiene agua en su casa, ni gota? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un litro de agua o para garantizar el abasto de agua potable para sus necesidades al día? Y yo te apuesto que probablemente estaría en la posibilidad de decir, gastar más pagando agua que pagando gasolina, porque probablemente pueda trabajar a distancia, pero muchas cosas de la actividad cotidiana no se hacen sin falta de agua. Y entonces aquí en San Luis Potosí estamos en el momento en donde si no toma Enrique Galindo, Ricardo Gallardo, de Soledad, todos los convergentes, Poder Legislativo, todos los que tienen que ver con el tema, una propuesta de solución de Estado y de largo plazo, el problema hídrico va a ser el más grave que la inseguridad. Y entonces el problema que vamos a enfrentar en el corto plazo ya no es de posibilidad financiera o de gestión de un servicio público, sino de no tener agua. Y entonces ahí sí creo que vamos a estar en un problema que le puede explotar al gobernador mismo y a todos los actores políticos en la cara. ¿Hasta dónde, por ejemplo, esta insistencia en, pues dijo el Chiquis Fernández, líder del Congreso Real, hace unos días, que por él ya desaparecía en Interapas, le contestó Galindo, pero el tema que es formal y que también ayer salió es que Leonor Noyola ya puso en la agenda del Cabildo para septiembre que se vote la desincorporación para después mandarla al Congreso. ¿Hasta dónde es un tema práctico y hasta dónde es un tema político, Es un Adriana? tema político. A mí me encantaría que le tomaran la palabra a la señora Noyola. Claro. Y váyanse. Es su problema. Ni Cerro de San Pedro ni Soledad son viables financieramente en infraestructura de agua, y quizá de saneamiento Soledad puede hacer el gran negocio si tiene un enfoque adecuado, porque ellos tienen la parte de el tratamiento de aguas negras, las plantas están por esas zonas, aunque son más bien del Estado. Sería muy bueno que se retiraran, francamente, qué ganas de estar presionando con lo mismo. En lo que verdaderamente importa no es andar amenazando con salirme, no, mejor presiona para que se construyan las presas que necesitamos para poder garantizar el abasto en los alrededores y que están pendientes desde hace tiempo. Se han construido muy, muy pequeñas. ¿Qué han hecho los gobernadores? Lo mismo que los que dejaron crecer el adeudo un dicho muy común del anterior gobernador Juan Manuel Carreras: patear el bote. Híjole, pues hasta que a eso deje se de tocar. dedicaron durante un buen tiempo. Sí. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Les quiero agradecer mucho su presencia, por supuesto, su opinión y esta generación de una mesa que trasciende todos los miércoles. Adriana Ochoa, querida, gracias por todo. Gracias a ustedes. Don Osvaldo Ruiz Medrano, gracias por todo. Un placer como siempre, gracias. Esta fue una presentación de MG Comunicación.